Bendiciones, mi gente. Dios me lo bendiga grandísimamente en el nombre de Cristo Jesús. Los saludo a su hermano y amigo José García. En tu programa Cuéntame tu historia, porque cada quien tiene una historia que contar en la silla del barbero. Hace un rato, hoy tenemos unos invitados directamente desde Orlando, Florida, que están compartiendo los pastores Di Gregorio, directamente desde Florida, que están compartiendo un poco de su testimonio con nosotros. Sabemos que es live, hubieron unos cuantos problemas técnicos, pero ya lo hemos resuelto. En cualquier momento, por ende tuvimos que parar la transmisión por un momento hasta que nosotros resolvamos los problemas técnicos. Ya, gracias a Dios, lo hemos resolvido con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, y lo hemos resuelto. Y en cortos momentos, en breves momentos, tendremos los pastores Di Gregorio, que estarán compartiendo su testimonio con cada uno de nosotros. A las personas que se vayan conectando o a las personas que están con nosotros a su rato, quiero pedirle mil disculpas, y a los pastores mil disculpas. No fue algo que nosotros no tenemos el control de eso, pero gracias a Dios se resolvió. A los que se vayan conectando en este momento, o los que se conectaron, que se van a reconectar, quiero decirles que compartan el video para que llegue a más personas. Los hermanos y pastores Di Gregorio están dando un testimonio tremendo y terrible. Le estuvieron hablando de cómo se conocieron allá en Argentina, cómo era el noviazgo en Argentina siendo cristiano, y cómo yo creo que quedamos donde los pastores lo estaban presentando como novio en la congregación, para que nadie se sorprendiera si lo vieran juntos, comiendo, compartiendo, o se sentaran juntos, que nadie se sorprendiera. Creo que quedamos ahí. Y en cortos momentos, los pastores Di Gregorio estarán dándole continuación a lo que es el testimonio de ellos. La gloria de Dios. En corto momento lo tendremos. Gabriela, ¿en cuánto más o menos? Sí, ya le mandé la invitación. En corto momento lo tendremos de nuevo a los pastores Di Gregorio directamente desde Orlando, y estarán hablando con nosotros y compartiendo ese testimonio, o la continuación de su testimonio con nosotros. Por ahí anda Salén haciendo bulla. Salén también es parte del staff de Cuéntame tu historia en la silla del barbero. Tú la puedes agarrar un rato. Porque el staff de la silla del barbero es un poco grande, somos como 5. Somos como 5. Agárrala ahí. Incluyendo a Salén. Salén es una de las integrantes del programa Cuéntame tu historia, la película Santa Sangre de Cristo Jesús. Un segundito ya va. Sí, esta es una de las integrantes del panel. Es parte del staff del programa Cuéntame tu historia. Son unos cuantos, hay 3 más por ahí, 2 más. Pero Salén también es parte de él. Salén, Dios te bendiga. Santo eres, igual a gloria. Te bendiga. Ya es que... Hermanos, amados, no se desesperen. En corto tiempo tendremos los pastores con nosotros de nuevo compartiendo un poco de su testimonio. Los pastores Di Gregorio. Ya le mandé la invitación. Mientras tanto, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Cristo viene, mi gente. Cristo está a la puerta. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Padre. Te bendecimos, te glorificamos. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Si los pastores están por ahí, Ivana y su esposo. Por favor, nos dejan saber. Ya yo le mandé la invitación. Saludo a cada hermano que se está conectando. Roxana Ochoa, Dios le bendiga mucho más. Creo que los hermanos de Aruba, la pastora, la pastora Patria de Aruba. De Aruba creo que la vi por ahí. A la hermana profeta Nelis, al pastor John Sánchez también, que anda por ahí. Al pastor David. Al pastor David. Anda por ahí. Y a todos los hermanos
uno de ustedes. Compartan la transmisión. En poco momento estaré entregando a la señorita Salén, que es parte del staff. Ya entraron. ¿Entraron? Aleluya. Santo. Mira Wow. eso. Qué batalla. Es una batalla. Discúlpeme, verdaderamente. Vamos de nuevo a poner la cámara. Sí. A ubicar la cámara. Un segundito. Qué batalla. Aún. 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 Richard, Dios bendiga. Pastora, mil disculpas. Se nos fue de las manos. Wow. ¿tú te ves bien? Sí, yo me veo bien. Gracias a Dios, después que vine a los caminos del Señor, me veo bien. No, quítate la cámara. Déjame ver. Vamos a continuar. Espérate, ponla así. Creo que está muy cerca la cámara. Un poco más, un poco para acá. Déjame ver. No me veo. Toma para que tú misma lo. Nuestra cámara está bien. Yo creo que lo que Ya va, ahora vamos de nuevo a ubicarlo. Usted se ve. Y ahora. Sí, su cámara se ve bien. La cámara de ustedes solo se ve la pastora, no se ve el pastor. Santo Padre. Extraño. No, es que como tenemos la cámara así. Me veo. Es como... Ustedes Y la pueden ver a Richard, pastores. ¿Quieres que la ponga horizontal a la cámara para que nos veamos? Y ustedes también la ponen horizontal. Ponlo horizontal. Yo creo que ahí lo ven. No, ahí ustedes se ven perfecto, ya, yo creo que ahí. Ahí ustedes ven a Richard, ¿verdad? Glarimar, ¿nos ves bien? Mira esa bebé. Ahí una cosa. Ahí. Ella viene justo para el testimonio. Sí. Pastores, discúlpeme antes que todo y a toda la audiencia. Nos quedamos en que se conocieron cuando eran jóvenes de 15, 16 años y que el pastor lo presentó a toda la iglesia para que los hermanos entiendan que ustedes son novios con consentimiento de sus padres. Creo que ahí fue que nos quedamos. Perfecto. Ok. ¿Ah? Sí, pueden seguir. Recuerden Okay. que ustedes son los invitados. Déjame entregar a Salem, que ella es parte del staff. Ella entra hasta con el título, todo Sí. del... Qué hermosa. Ella es parte del staff, entonces ella quería también estar delante de la cámara. Bueno, sí, hermano pastores, Di Gregorio. Podemos continuar. Bueno, ya cuando tuvimos el permiso, ya estuvimos mejor con nuestro noviazgo, estuvimos 8 años de novio. Amén. Porque bueno, contamos desde que nos dieron permiso para vernos una vez a la semana y en la iglesia, y para vernos en mi casa. Amén. Así pasó que en 1990, en el año 90, siguen sacando cuenta de nuestra edad. No, como en 20. Nos casamos. 99. En el 90 nos pusimos de novio y en el año 99 nos casamos. Aleluya. Ahora comienza la historia de que
en el año 2000 nos vinimos a vivir a Estados Unidos, llegamos a Carolina del Sur, llevábamos un añito de casados. Eh, Así pasó el tiempo, yo trabajaba en un supermercado, era cajera, y pasaron 3 años, en el 2003, cuando ya veía que, wow, yo organizaba las fiestas de las chicas o les cuidaba a los bebés, siempre me buscaban para los días, tiempo libre mío, yo cuidaba a los bebés de ellas. Yo dije, wow, ya pasaron 3 años y yo no me quedo embarazada. Jamás me había cuidado, ya que siempre fue nuestro sueño. Desde que éramos novios teníamos el nombre de nuestros hijos. Siempre soñamos con un niño y una niña y teníamos los nombres. Amén. Eh, me fui a hacer ver, ya que una mañana amanecí toda con una hemorragia y mi esposo me llevó al hospital donde empezaron a hacerme unos estudios, me hicieron una biopsia porque había, por toda la sangre que había perdido y cosas anormales que vieron. Pasó un mes y después de ese mes me escribieron que tenía que ir al hospital, que querían hablar conmigo. No fui con mi esposo porque él trabajaba, fui con mi hermano David, que la doctora nunca se enteró que él era mi hermano, porque cuando llegamos pensé que me iban a hacer pasar al consultorio de la doctora, pero no, me hicieron pasar a una oficina donde había un psicólogo y un asistente social y la doctora con ambas personas ahí. Y en el escritorio pusieron todo el diagnóstico, pusieron las pruebas, pusieron las biopsias. Me mostró que mi matriz estaba seca. Es Wow. decir, que el esperma no se moría, no llegaba porque estaba seca. Pude alcanzar a ver, tengo todos los papeles, es como tipo barro seco, todo partido, así como la palabra descuarteado, no sé si me entienden esa palabra, mi matriz. Me dijo que era estéril, que no iba a poder tener hijos, eh, que podía hablar con mi esposo para que adoptáramos. Incluso había una joven que estaba embarazada y ya estaba por dar en adopción el bebé, que si nosotros podíamos hacer los papeles para adoptar ese bebé. Yo estaba bien tranquila, mi hermano me tenía de la mano, me dieron los papeles y bueno, y cuando salí, sí, cuando salí creo que ninguna mujer quiere escuchar un diagnóstico así. Y más cuando uno sueña de tanto, ¿no? Nos cuidamos tanto, nos cuidamos mucho en el noviazgo, siempre, es lo que yo pensaba, aquí siempre obedecimos, hice todo correcto y ahora no voy a ser mamá. Pero la peor parte para mí como mujer era cómo yo le digo al hombre más bueno y hermoso del mundo, para mí, que no va a ser papá, que no vamos a tener bebé. ¿Cómo yo le digo a él lo que pensaba en ese momento? No sirvo. O sea, soñaste tanto con ser papá y no vamos a ser papás. Eh, Me preparé un poquito antes de llegar al departamento, a la casa, y bueno, ahí fue donde cuando llegué, mi hermano vivía con nosotros, me dejó sola con mi esposo y le pude mostrar todo, que ahora cuenta él su parte de lo que sintió ahí. Amén. Bueno, Richard, en el medio lo que pasa es que, digamos, por una cosa de cronología de la historia, pero antes de eso, antes de nosotros llegar a Estados Unidos, antes de, de quedarnos, fue muy difícil al principio, porque llegamos a este país y las personas que nos recibieron, nuestros amigos, ellos se tuvieron que mudar a otro país, a Canadá. Entonces, en determinado momento nosotros quedamos solos.
sin el idioma. Yo en ese momento no tenía trabajo, sin iglesia, bueno, solo. O sea, sin idioma, sin trabajo, sin iglesia, sin amigos, sin familia, sin nada. Entonces ahí, éramos nosotros la única familia. Yo lo tenía a él y él me tenía a mí. pero Éramos hoy, medio. hoy a la distancia podemos entender que todo eso fue un proceso de Dios y que en realidad era así que tenía que pasar. Porque nos unió más como pareja, nos hizo madurar como pareja, pasamos situaciones que, o sea, que todo lo que habíamos aprendido en el camino, eso un poco nos sirvió en todo ese proceso. Ya cuando te cuenta Ivana lo que pasó, ya estaba mi cuñado, es decir, ya había pasado algún tiempo de eso. Pero no obstante, o Amén. sea, toda la evolución nuestra siempre fue a nivel de pareja. Entonces, cuando ella me llegó con la noticia, se necesitaban dos para llorar. Entonces yo era el que no iba a llorar. ¿Me escuchas bien ahí, Richard, cierto? Sí, sí, perfectamente, te estoy escuchando perfectamente. Entonces ahí yo le hacía acordar a ella todas las cosas que nos habían dicho cuando éramos jóvenes. Todas las palabras, Profética. lo que nosotros decimos, las palabras proféticas que nos habían dicho. Entonces, le recordé en un congreso que se celebraba en otra ciudad donde nosotros íbamos, Amén. cómo fue que Dios de alguna forma nos llevó ahí, porque yo no iba a estar en ese momento en ese congreso, nos quedaba lejos de casa, era como 8 horas En carro. en carro. Entonces, con un amigo decidimos ir el último día, la última reunión, y así llegamos ese día. Y en ese momento había muchísimos jóvenes, había muchísimos. Sin exagerar, habían cerca de 1.000 jóvenes. Wow. Y en ese momento, el pastor, inspirado por el Espíritu Santo, decimos nosotros, me llama, le pregunta a ella dónde está su novio, dónde está el novio de ella, cuando nadie sabía que ella estaba de novio, vamos a decir que el pastor no nos conocía, Y no estábamos juntos no tampoco. estábamos juntos. Estuve separados en el campamento. Entonces yo estaba, ya para ese entonces muchos jóvenes estaban en el piso, uno haciendo espacio para llegar hasta el frente, y me empezó a decir, de todas las cosas que me dijo, mencionó esa palabra, y mencionó que nosotros íbamos a tener hijos e hijos espirituales, dijo. Entonces esa fue una palabra que a mí me marcó, y de hecho fue la que en algún punto nunca se me olvidó. Entonces, en ese momento, esa fue una. Otra cosa que sucedió antes que ella viniese con la noticia es que a nivel eclesiástico nosotros tuvimos una visión o algo así. Yo venía manejando, no estaba en la iglesia, no estaba orando, no estaba. Y entonces pude ver como una especie, es decir, en el lapso de un minuto, toda mi vida, toda nuestra vida juntos, y había como una seguridad de lo que Dios había dicho como en esos periodos y de esas cosas que se nos dijo, se me remarcaba esa palabra. Entonces cuando ella llega con la noticia, yo hacía de cuenta que no estaba escuchando lo que estaba escuchando, y nunca, o sea, nunca le di, nosotros respetamos siempre al doctor y todo eso, pero nunca le di credibilidad a eso. Y por esa visión, o eso es lo que tuve, yo le dije algo así a ella como, ese no es el final de nuestra historia, y eso no es lo que yo vi. Hoy, ya muchos años después de eso, seguimos creyendo aún más fuerte eso de que si Dios te muestra algo, todo lo que puedas ver en Dios, lo que veas en Dios, es lo que te va a sostener. Y algo que te deja ver Él es lo único o sea, puedes reclamar solo lo que puedes llegar a ver, en todos los Amén. sentidos. Así es. Todo tu revelación, todo tu conocimiento es una visión. Y si eso lo tenés,
lo tenés todo, es lo que puedes reclamar. Todo lo que puedas ver te pertenece, o Dios te lo va a dar. Entonces, Amén. nunca acepté esa palabra. Lo que le dije fue algo así, algo como, eh, no es así la historia como yo la vi. Entonces, Santo. tranquilo. En el medio, es decir, para los que puedan oír, hacerle recalcar muchas veces que el entorno nuestro, tenía amigos que se acercaban y me decían cosas, no, sos muy frío, ¿cómo vas a decirle eso? No, no, pero es que, o sea, cuando hay una certeza de algo, hay una convicción de algo, eh, uno se apropia de algo y eso crea lo que estábamos hablando recién, un poco de identidad. Entonces, no era Amén. que era fría, era que realmente eso no es lo que Dios me había dicho. Entonces nos aferramos a una palabra de Dios. A veces uno quisiese tener mucho conocimiento, a veces es simplemente una palabra de Dios. Cuando Dios nos da, hay que verificar que sea Dios, sí, pero cuando Dios nos da una palabra, uno no necesita nada más, es una palabra de Dios. Entonces Amén. nos aferramos a eso y yo nunca creí lo que le dijeron, nunca. Y en el transcurso del tiempo, el entorno vio como, de alguna forma, es como que no era negación lo que yo tenía, era conciencia y era fe. Y ahí empecé a cobijarme en eso. Recuerdo que Santo. ese día en la sala, con los papeles en la mesa, él me dijo, este no es el final de la película, este no es nuestro final, porque a nosotros nos dijeron que vamos a tener hijos e hijos espirituales. Y esos hijos primero son hijos naturales. Eh, Me abrazó, él no lloró, es verdad, él no lloró. Me dio mucha fortaleza, sentirme segura, primero en el abrazo de él y después en sus palabras lo que él creía. Así Amén. pasaron 7 años, que en esos 7 años en la iglesia donde asistíamos en ese momento era la organizadora de la fiesta, de los baby shower, cuidaba a los bebés. Me encanta, la gente que me conoce sabe lo que me gusta organizar, eh, honrar a las personas, siempre honraba a las mamás en el Día de las Madres. Los pastores me pedían que organizara el evento, cosas muy, muy bonitas, regalitos. Me pasaba mucho tiempo armando los regalitos para las mamás, para las mujeres, y eso hacía que me olvidara un poco, pero obviamente tenía mis momentos de debilidad, de llorar, más cuando entraba a bañarme, cuando en el mes llegaba mi periodo, lloraba mucho, y pasaron 7 años, 7 años de volcarme a ayudar a cuidar bebés y también a preocuparme por mí, por mi salud. Me cuidaba mucho, pero trataba de dejar de pensar que las mujeres que me están viendo, es casi imposible. Quizás también lo hacía para que él se sienta bien, pero es Amén. casi imposible. Ahora viene la parte de, del proceso donde yo me guío mucho por las mujeres, nos acordamos de las fechas, ¿verdad, chicas, las que están ahí? Los números, ¿verdad, pastor? Richard, las fechas, nosotras somos muy, ¿cómo papi decimos? Memorioso. Muy memoriosas, eh, súper regular, siempre fui normal, así que en el año en el año 2005 estábamos celebrando el Día de la Madre en la iglesia y llegó un pastor que vino de Chicago, de otra ciudad acá, de otro estado, y recuerdo que era el último día, papi, eran 3 días, viernes, sábado y domingo, y ese domingo él dice, yo estaba en el hotel y Dios me dijo que orara por fertilidad. Si hay Wow. alguien, claro, tengo una llave de fertilidad, Tengo llaves, dijo él, ¿no? entonces si hay alguien que no puede tener hijos, yo quiero que se ponga de pie
Adivina quién era la única que se puso de pie. En toda la iglesia. ¿Quién era la única de toda la iglesia? Y como fui la única, él dijo, bueno, yo quiero, y esto quiero que presten atención porque la intención y la fe que ponemos cuando accionamos algo, yo podía sentir la intención de cada persona. Como fui la única, el pastor dijo, yo quiero que en sus manos, simbólicamente, agarren una llave y vayan donde está Ivana y le den la llave diciéndole alguna palabra. Richard, esa línea era interminable de gente. Todos, Wow. hasta los niños, me ponían en mis manos algo, me abrazaban, yo lloraba. Soy muy llorona. Santo. Me abrazaban, me daban palabra, pero jamás voy a olvidar la palabra de una persona que me dijo en el oído, te voy a regalar la primer diadema, o sea, la vincita para el pelo, y su primer cepillito color rosado, así me dijo. Y se fue. Y así pasaban. Eso fue en mayo 8 del 2005. En el mes de junio teníamos que salir a un paseo donde hay juegos de agua y en mi periodo que venía el 4 de junio, chicas, las fechas, yo le dije a Dios, ay, que no me venga mi periodo porque yo me quiero subir a los juegos de agua. Y así fue. El día 6 de junio vuelvo al trabajo. Era la primer cajera de la mañana en el supermercado, es decir, el supermercado abría a las 6 de la mañana y yo era la primer cajera junto a la chica de Customer Service de atención al cliente. Amén. Y le dije, ¿sabes qué, Fernanda? No me ha venido mi periodo. Entonces ella dice, mira, aquí tengo unas pruebas de embarazo, ve al baño. Yo no, porque no quería llorar porque me había hecho muchas pruebas. No, ve al baño, pero no lo mires para que no te sientas mal. Porque no había nadie en el supermercado, nadie. Fui al baño y cuando volví se lo pasé a ella. Ella se da vuelta y tardaba en mirarme. Cuando da la vuelta a mirarme, estaba bañada en lágrimas, lo da vuelta y me dice, estás embarazada. Wow. Había pasado un mes, casi del 8 de mayo, estamos hablando del 6 de junio. Ahora volvemos a la intención y a la fe, porque cuando ella me dijo eso, me recordé lo que esta persona me dijo cuando me dio la llave. Te voy a regalar la primer diadema y su primer cepillito. Yo caigo arrodillada en el supermercado y lo primero que vi fue un pelo largo negro y que yo lo cepillaba. Wow. Ella salió de atención al cliente, empezó por la bocina, Ivana es pregnant, Ivana está embarazada, Customer Service, Meat Department, Bakery Department, Ivana es pregnant. Empezaron a venir de la panadería, de la verdulería, santo. el manager Gloria a general. Dios. Eso fue tremendo. O sea, me decían que si me querían mandar a mi casa, yo temblaba. ¿Pero por qué temblaba? Porque en mi mente había ayudado a tantas chicas a darle la noticia a sus esposos de embarazo. Yo digo, ¿ahora yo qué hago? ¿Cómo le digo a Ariel que va a celebrar en junio el Día del Padre? Pero no había nada en mi mente no, yo tenía que llamarlo y ahora ya va a pasar, era contar la parte de él. Pero el supermercado llevaba 5 años trabajando en ese supermercado. O sea, era muy conocida, muy querida, también muy respetada por los managers, por la gente que trabajaba. Y ver gente, no digamos que somos más sensibles nosotros, pero es verdad, en los americanos es raro ver que ellos se quiebren o que lloren. Bueno,
ellos lloraban. Y estoy hablando de Santo. hombres. El manager general de mi department, él es un hombre, en ese momento, un hombre mayor para mí, tenía como sus 70 años, y él lloraba y me abrazaba. Yo veía el amor y la intención que ellos ponían y sabían lo que yo había pasado. ¿Qué hice? Agarré el teléfono y lo llamé a mi esposo. Él estaba trabajando, iba a contar su parte. Yo sé que todos están en la película y metidos, ¿verdad? En la película. Y Amén. le dije, papi, vas a celebrar el Día del Padre. ¿Qué vas a celebrar el Día del Padre este junio? Estoy embarazada. ¿Qué hiciste? Santo. Lo que pasa es que siempre, digamos, como era, nada es preparado ni nada lo esperaba. Yo estaba arriba de un techo eh, y estaba junto con un amigo, me acuerdo. Y entonces no sé qué cara puse yo cuando estaba hablando por teléfono. Primero que no era el momento ni el Y lugar. nunca hice bromas con eso, Claro, jamás. no era una broma. Entonces no sé qué cara puse que él me miró y yo lo miré y nos miramos los dos. Y entonces él me dice algo como, sí, sí, y me abrazaba. Él se puso más contento que yo. Saltó de un lugar del techo y decía, acá nos van a echar a todos. Ahí nomás me bajé. O sea, no le dije más nada y me fui. Me fui al supermercado, me olvidé del trabajo, me olvidé lo que estábamos Y haciendo. sigue la película. Él me dice, yo voy para allá. Le digo al manager, al manager del store, le digo, porque no podía ya trabajar, me voy a ir afuera porque mi esposo viene a buscarme. Sí, Ivana, tranquila, te puedes ir. Solo imagínense en esto. Yo estaba afuera del supermercado y claramente es todo vidrio, ¿no? Que se ve, estaba lleno de gente del otro lado. Estaba Era una película, todos los cajeros, el manager, todos esperando que llegara Ariel. Y ahí fue cuando llegó mi esposo, le mostré el test de embarazo, nos abrazamos, lloramos, lloró conmigo. ahí cabía llorar, ahí Ahí, sí. y ahí está mi prima, la prima de Ariel, Roxana, ya fue la primera que llamamos desde ese lugar, desde el supermercado, llamamos a Roxana para decirle que, que estaba, que estaba embarazada. Y fue tremendo porque pasaron muchas cosas bellas en lo que es el embarazo, el decirle a la gente, el anunciar a nuestros papás. Siempre está la palabra de, ¿estás segura? Tú tenés que hacer análisis de sangre, pero no, ¿estás segura? La incredulidad, porque eran 7 años y porque había un papel que decía, sos estéril, el espermatozoide se muere dentro tuyo, porque a mí me dijeron, estás seca, no va a ser fértil tu matriz. Hermosa. Ella cree aquí. Ah, bueno, entonces hay que dar ese privilegio. Y ahí comenzó el periodo del embarazo y de las Amén. cosas lindas y de personas que sabían de mi condición, porque seamos sinceros, nosotros etiquetamos a las personas. Santo. Allá van los divorciados, allá van la hija de padres separados, allá va el que la dejaron, los etiquetamos. Y me imagino que mi etiqueta era, allá va la estéril. Ella es la pastora Ivana, pero la que no puede tener hijos. Lo hacemos a veces inconscientemente, nos ha pasado. Ponemos etiquetas. Y por muchos años me sentí etiquetada. Pero el embarazo fue un proceso muy bonito. Sí, la verdad que después de eso, porque ya no solo el tema de que era el milagro, sino todo lo que conlleva en sí la espera de todo. O sea, lo pudimos, realmente No se dejaba ver. no se dejaba ver. Eh, es increíble el tema de la voz, lo que nosotros siempre le decimos. Nosotros podemos dar cátedra después de eso, porque en realidad mm, todo lo vivimos. Es decir, yo le hablaba a ella, aunque mi hija
y se movía y así, hacía caso desde la panza, decía Nancy. Es Ok. increíble. Aquí, bueno, las mamás saben que cuando te hacen la ecografía, a los 5 meses, a los 4 meses, a los 6 meses ya se puede ver el sexo del bebé. Mi bebé no se Amén. dejaba ver, se daba vuelta. Me hicieron 3 veces una ecografía que me decían come chocolate, toma jugo de naranja, trata de moverte, desamarrarte, cosa de que el bebé se dé vuelta para que puedas verlo. Ya en la última ecografía me dijo la doctora, esta es la última que hago porque le podemos hacer daño al bebé para saber qué es, y ahí pudimos eh, saber que era una niña. Santo. La niña que esta persona le regaló su primer diadema, su primer cepillito de pelo, y la niña con cabello largo, que hasta el día de hoy se lo cepillo. Mi niña tiene 19 años Wow. y fue hermoso todo porque ella se hizo esperar, y en el embarazo, aún no sabiendo el sexo, también vino otro profeta, otra persona a la iglesia, y le habló nuevamente a mi esposo. Eh, Le dijo, ¿sabes el sexo del bebé? No, bueno, yo te lo digo, va a ser una niña y sus abrazos te van a envolver, sus besos te van a llenar de paz, de luz. Y antes de la última ecografía ya nos habían confirmado que iba a ser una niña. Fue algo muy, muy hermoso. Y nació la bebé. Desde el parto se hizo. Se hizo esperar, sí. Eso fue también porque el parto demoró casi 28 horas. Entonces, Wow. nada, la preocupación de unos padres primerizos también. Y que estuviera todo bien y que venía. Pero Dios puso su mano. Lo que pasa es que la bebé pesaba casi 10 libras. Es decir, eso es grande, era grande. Algo así como casi 5 kilos, para traducirlo más o menos. Entonces tuvo mucho trabajo de parto. Se hizo esperar, pero como todo, como se había hecho esperar, los milagros se hacen desear. Entonces, así fue, muy, muy. La verdad que en los procesos después del crecimiento de los dos, porque después tuvimos el nene, La historia de Gianfranco. claro, porque creíamos que Dios había hecho el milagro Y se quedaba con uno. y nos había dado la niña. Así que para las que están escuchando, los que están escuchando, Dios no se queda ahí. O sea, yo me imagino a Dios mirándonos y diciendo, pero de novio no soñaron que iban a tener 2. De que eran novios no soñaron que iban a tener una nena y un nene. Pero ustedes acaso no tienen el nombre de 2. O sea, tan chiquita es tu fe. Cuando mi nena, que se llama Shayel Abigail, cumplió 2 años, regalé todo lo que fue su cuna, regalé todo. Cuando regalo, que también es otra parte, chicas, hay que dar para recibir. Cuando regalo, porque una muchacha de la iglesia había tenido gemelos, cuando regalo las cosas de Shayel, voy caminando por la iglesia y mi esposo me mira de lejos y me manda me llama y me dice, caminas como embarazada. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Él me lo dijo. Yo no. De la prueba. Le digo, quizás, qué sé yo, que Shayel, no, caminas como embarazada. Y bueno, de nuevo el atraso, de nuevo ya estaba más, ya sabías cómo moverme, me hago el test y embarazada del segundo milagro, Gianfranco Di Gregorio. Gianfranco Diego. Mi nena cumplía 3 años y Gianfranco estaba naciendo. Y así fue como el cielo me concedió lo que tanto había soñado, lo que tanto había esperado. Y yo sé que él ahora va a hablar un poco más de lo
de esta parte espiritual, pero si hay mujeres ahí que están esperando un milagro en el área que sea y estás casada, la honra a mí personalmente me ha salvado la vida. Honrar a mis padres, honrar a mis jefes de trabajo, honrar a mi novio y a mi esposo. En el momento que era mi novio, honrarlo. Ya cuando nos casamos, honrarlo. Y eso trae méritos delante de Dios. Amén. Poder tener ese principio de honra y llegar a entender que todo tiene su tiempo. Y ahora entiendo que debía estar preparada para ser mamá, que antes tenía que ayudar a otras mujeres en sus procesos, ayudarlas en sus embarazos, a cuidar a sus bebés para que ellas trabajen, porque ahora yo puedo entrar en conciencia y cuántas compañeras de trabajo ayudé a cuidar a sus hijos porque ya no tenían quien les cuidara a los niños, para que ellas fueran a trabajar. Y en ese momento ellas eran las únicas proveedoras de su hogar. Y era difícil conseguir una niñera, porque en un supermercado, y más ellas entraban 5:30 de la mañana, las que hacían stocker entraban 3:30 de la mañana, y a esa hora me llevaban los bebés a mi casa. Entonces yo cuidaba los bebés de ellas. Entonces ahora sí, con otra conciencia, entiendo de que todo tenía su tiempo, pero yo también tenía que hacer un trabajo interno en mí para poder abrazar mis milagros. Ahora tengo a Shayel de 19, a Gianfranco de 16, 17 años, y, y los puedo ver tan bellos, tan amorosos como mamá y papá, tan inteligentes, pero llegaron en su tiempo. Santo. Bueno, Richard, no sé cómo sigues, Richard. No, no, yo estoy aquí. Hasta Salet está encendida, Salet. Salen está así, ella está encendida aquí, porque ella quiere hacerse sentir. Wow, verdaderamente Dios es bueno. Dios es tremendo, Dios es maravilloso. Y Dios cumple sus promesas. Él no se queda con nada de nadie, sino que Él cumple. Y lo podemos ver en el testimonio de ustedes, verdaderamente, como decía la hermana pastora, que los doctores le dijeron que no podía tener hijos, pero la última palabra la tiene Dios. La primera y la última palabra. Lo que tenemos que nosotros hacer es creer que Dios lo va a hacer y creer en la palabra de Dios. Así es. Verdaderamente me estoy gozando, me estoy regocijando y eso cada día confirma que nuestro Dios es un Dios vivo. Así Y es es. un Dios real. Así es. Pero también entender que, por ejemplo, cuando uno le cree a Dios y después ve el resultado, eso trabaja en nosotros, ese ámbito, el ámbito de fe. Pero también entender qué te entregó Dios, porque ahí empieza la otra historia. Es decir, Amén. ok, ya te dio Dios, es cómo criarlos, qué sembrar en ellos. Así es. Entonces ahí empieza como la otra historia, es decir, el milagro aparentemente era un poco marcado lo que hace Jesús. Él aparece en un momento como milagroso, pero el milagro es lo que porta a él para traer el milagro, es decir, Amén. la historia de él también. Entonces, nosotros a través de todos estos años con nuestros hijos, hemos visto cómo la manifestación de Dios a través de ellos hacia nosotros, porque entender que los milagros no tienen edad, que los milagros o sea, no entender que, por ejemplo, ellos son gente que viene como muy marcada en la línea de lo que trae Dios, pero muchas veces han sido ellos maestros nuestros en muchas áreas. Poder Amén. entender también eso, porque si no,
no restarle mérito al milagro de Dios. Entonces, lo, desde muy temprana edad, utilizar, Estudiar tempranamente, claro, todo lo que después nos llevó a nosotros a estudiar estudiar. lo que nosotros hoy ayudamos pues, la semillita que podemos ayudar a la gente, fue a través también de ellos. Dios utilizó a ellos para entrar nosotros en una dinámica de poder ayudar a otros a través de sus vidas. Es decir, eh, por eso Dios es tan Dios y utiliza y sigue cada día eh, trayendo a través de ello luz a nuestras vidas. Por eso, Amén. por eso nuestros milagros y nuestras vidas se siguen escribiendo a través de esos milagros que Dios nos dio. Amén. Amén. No, no se escucha. Ahí me escuchas, Richard. Sí, ahora sí. Ah, Se cortó por por un poquito. un poquito, por unos cuantos segundos, pero sí, ahora sí lo escucho de nuevo. Así que bueno, eso un poco nosotros nosotros queremos compartir, decirle a la gente que no importa lo que los rodee, las circunstancias que los rodeen, cuando Dios da una palabra es solo confirmar lo que Dios ya dijo. Eso es uno. Amén. El Así es. otro, el otro tema también importante que pudimos ver y seguimos viendo a través del camino, este camino, es también cómo usted se rodea con la gente que se rodea, con la gente que se pone y está alegre por lo que le sucede a usted. Eso habla mucho de quién somos. Dice que nosotros tomamos muchas veces las decisiones de acuerdo a las 5 personas con las que nosotros tenemos contacto más frecuente. Y de ahí vienen nuestras reacciones también. Amén. Entonces, hemos aprendido con el tiempo nuestro entorno también a cuidar nuestro entorno, porque eso hace que los milagros sucedan. Eso es también importante, el entorno que le damos a esos milagros, en el caso de nosotros, nuestros hijos, la gente que Amén. nos rodea, tener nuestro círculo íntimo tendría que tener, nosotros creemos también de que por afinidad de forma se nos va a llegar la misma gente con la que nosotros tenemos esa dinámica de, de, de intención, un poco lo que decía mi esposa. ¿Qué intención Amén. tiene esa gente? Y cada día se va acercando ese mismo tipo de gente que tiene nuestra misma intención, que tiene nuestra misma fe. No necesariamente tiene que creer todo lo que creemos nosotros, pero sí entender que seguimos sirviendo a un Dios de milagros, que seguimos sirviendo a alguien que respalda lo que Él dice. Entonces, nada, eso, poder aportar ese granito de arena ahora en nuestro testimonio, que rodece de gente que le sumen a lo que Dios ya dijo. Amén. Rodece de gente que, que, que no solo se alegra, sino que a veces puede tener, como en el caso de mi esposa, un hombro en quien llorar. Si usted hoy le pasara algo de lo que Dios ha dicho y no se le cumple, si usted está con el círculo que tenga alrededor, está en esa misma frecuencia, en ese mismo entendimiento, le puedo asegurar que lo va a sostener esa palabra. Se le va a reavivar cada día esa palabra. No va a dejar caer esa palabra. Entonces es muy importante con nosotros, con la gente que usted se rodea y la gente que, que, que está ahí también para recibir parte del milagro, porque en nuestro círculo también nosotros recibimos de esa misma gente que tiene esa misma visión, que tiene esos mismos testimonios de milagro. Es decir, creyendo al mismo Dios. Amén. Amén. Si tienen alguna palabra ya finales No, para... no se escucha, se cortó. No se escucha nada. Yo te escucho, Richard, Ah, ok. Ahí me escucha. perfecto, Richard. Sí. Ya para culminar, para cerrar, si tienen alguna palabra finales y si pueden bendecirlo a todos nosotros con una oración para cerrar. Bueno, yo voy a dar la palabra y mi esposa va a dar la oración. Mire, la palabra es, créale a Dios. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Ella está hoy día, ella dice, confirma todo, ella está en fuego, va a salir. Ok. Quédate en fuego, sí. Que le crea a Dios
que lo va a sostener, porque todo lo que necesitamos no es muchas cosas, es una sola palabra. Si el Creador le ha dado una palabra, atrápela, créala, protéjala, haga de eso su vida, porque el que recibe una palabra de Dios no necesita otra cosa. Amor. Y a cada mujer que nos está escuchando, no dejes de creer. No importa cuánto tarde, no dejes de creer. No importa cuánto tengas que esperar, no dejes de creer. No importa si la paciencia quiere huir y te quiere dejar, no dejes de creer, porque Dios llega y cuando llega es perfecto. No dejes de creer. No sé cuál es el milagro que estás esperando, no sé cuál es el diagnóstico que te dieron, no sé en qué parte de tu vida hay esterilidad, porque yo puedo estar hablando de mi vientre, pero hay muchas partes de nuestras vidas que no ves fruto, que no has visto manifestarse algo. O sea, no dejes de creer. Yo quiero que entiendan que lo que dijo algo mi esposo es muy importante y lo estoy viviendo ahora en este momento. Rodéate de gente que crea. Rodéate de gente que se alegre más que tú de las cosas que te pasan. Rodéate de gente que no te haga preguntas, solo que puedas poner el hombro para llorar. Rodéate de gente que no juzgue, solo que te abrace fuerte, porque hay abrazos que valen más que 1000 palabras. Rodéate de esa gente. Hay muchas veces que la envidia y los chismes pueden estancar cosas en nuestras vidas, porque lo hemos visto en las redes y escrito en muchos lados. La gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Así es. Y cuando nos va bien, vas con tu alegría a manifestarla y pueden fingir una alegría, pero eso tan negativo sí actúa algo en tu vida y puede retrasar lo que Dios tiene, lo que Dios tiene. Así es. Tú que estás ahí, si quieres cerrar los ojos, puedes agachar tu cabeza, puedes mirar la cámara, solo es escuchar mis palabras que salen del alma y que van a llegar a tu alma. Que mi alma hoy se conecte con la tuya y puedas reconocer mi voz para que active algo ahí dentro tuyo. Señor, tú que ves lo invisible y escuchas el suspiro del corazón, hoy te entrego toda duda, todo miedo y toda espera de las personas que están ahí conectadas. Que si hay alguien que especialmente necesitaba escuchar o estar en este live, pueda decir, enséñame a creer, aun cuando no vea, a confiar, aunque los diagnósticos digan lo contrario, y a esperar sin perder la fe, y a entender que en los silencios tú también hablas. Padre amado, si hay esterilidad en el cuerpo, en el alma, en los sueños, seas tú tocando ahí con tu poder y haz brotar vida donde antes no había, sea en cualquier área de nuestro ser, sea en cualquier área en que lo que necesitamos manifestar es vida, vida, vida. Que puedas creer, que puedas confiar, que se pueda despertar en ti una fe que renueva y que esté llena de esperanza.
Esa es la intención de mi alma, la intención de mi ser y la intención de mis palabras, que pronto podamos escuchar más testimonios, aún mayores que este. Amén. Amén. Ya. Pastores, verdaderamente ha sido un honor. Estamos más que agradecidos, verdaderamente nos gozamos en este tiempo, nos gozamos bastante, disfrutamos, lo saboreamos el testimonio. Y creo que mucha gente también que están conectados lo saboreó. Vi muchas personas que lo conocen, que compartieron y que dieron fe, que es así, lo que ustedes dijeron es así, que es un testimonio verdadero y que verdaderamente Dios es bueno. Y gracias por su tiempo. Y nosotros creemos que van a llegar más testimonios, de mucho más, porque verdaderamente cuando el Señor mete a la persona en cierto territorio y pasan ciertas calamidades, es porque esa persona Dios lo está preparando para que personas que también pasen por ese tipo de situaciones también sean bendecidos a través de la persona que el Señor escogió para ese tipo de cosas. Y verdaderamente en el Señor no hay casualidad, sino que en el Señor todo es propósito. Muchas gracias por el tiempo y Dios me lo bendiga grande y ricamente a usted dos y a su familia. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, Richard, a vos, a Gabriela, a Azalet, la evangelista Azalet ahí. Es que tenemos a Jeremiah, a Salem y a Isaías. Mira. ¡Wow! Todo en fuego ya. Pasan cosas tremendas en Holanda. Vamos a ir por allá también. Bienvenido. ¿Mi esposa? Que hay muchas personas comentando y una de ellas dice que hagamos otro live con los testimonios que van a salir de este programa. Y realmente en los mensajes privados que están llegando y en los WhatsApp nos podemos dar cuenta que desde ya este testimonio está llegando a muchas personas, porque están llegando muchos mensajes y muchas personas que ya están dando fe de lo que está pasando. Amén. Y de verdad sabemos que todavía falta más para escuchar. Y es así, Gabriela. Si tenemos que dejar alguna tarea ahora, es, por ejemplo, lo que hice en el cuarto de mi nena. Saqué para que llegara algo nuevo. O sea, poder examinarnos en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué tenemos que quitar? ¿Qué tenemos que dar para que llegue eso nuevo? Porque aquí estuvimos hablando de esterilidad en mi vientre, pero hay muchas áreas de nuestras vidas que nosotros los vemos estéril, que lo vemos que no va a dar fruto, que no sirve, pero si hay que dejarle una tarea es donde Dios dice sí, no hay un no que tenga poder. Amén. Pero es nuestro trabajo, por nuestra intención, creer, rodearnos de gente positiva, de gente armada con esas palabras que a veces, como dije recién, no hace falta hablar. No hace falta. Yo lo puse en mi Facebook, creo que hace poco. Cuando alguien se esté ahogando, no le des un consejo para que aprenda a nadar. Largale un salvavidas y listo. Amén. Listo. Empecemos a actuar y empecemos a usar esas herramientas que Dios nos ha dado y hablar con la intención. Amén. Amén. Bueno, Dios nos lo bendiga mucho. Bueno, verdaderamente culminamos y Amén. muchas gracias. Dios me lo bendiga grande y ricamente a usted, a su familia y a su ministerio y que siga ensanchando sus términos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Amén. Amén. Wow, gloria a Dios, tremendo.